Física del Deporte, Universidad de Granada. Cuando terminé, cuando estaba terminando, decidí centrarme o coger el camino de la gestión deportiva y realmente no sabía bien qué elegir. Había participado en algún evento deportivo y sabía que eso me gustaba, entonces fue tan sencillo como buscar información en Google de cómo podía vincularme al movimiento olímpico. Y a raíz de ahí encontré que existía un máster de estudios olímpicos y gestión de eventos olímpicos en la Academia Olímpica Internacional en Grecia. Claro, estudiar ahí un máster, estar en la Academia Olímpica Internacional ha sido, bueno, la experiencia vital más importante que he tenido, con mucha diferencia, por todo lo que eso significa, por el hecho de estar estudiando cerca de la antigua ciudad de Olimpia, donde se desarrolló todos los Juegos Olímpicos de la Antigüedad durante más de 1000 años, y también todo lo que la motivación y la inspiración que implica estar con una serie de compañeros, que en mi caso éramos 30 alumnos de 27 países diferentes. Ahí están mis compañeros, en el medio estoy yo, y bueno, pues así a simple vista pues hay compañeros, bueno, de los 5 continentes obviamente, pero bueno, quitando los europeos, que éramos casi la mitad, pero el resto había chicos de 3 chicos de Zambia, Uganda, Camerún, de Arabia Saudí, no sé, 2 chicas de Canadá, era Sudán. O sea, realmente la experiencia de convivir con ellos 5 meses fue lo que, bueno, más me impactó y más me motivó para seguir vinculado al tema del movimiento olímpico. Obviamente, recibir esa formación hace que te canalicen hacia varias experiencias que realmente, bueno, pues me ayudaron mucho a la hora de decidir cuál quería ser mi camino profesional. Esa es una foto, salgo yo en el camino del antiguo estadio de Olimpia, en la ciudad, en el sitio arqueológico de Olimpia, por el camino en el que accedían los atletas. Esto y algunos profesores, también tuve la oportunidad de tener unas prácticas, una estancia en Atenas. Ese soy yo. Y luego detrás el Estadio Panathinaikos Kalimamaro, que es donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, 1896, que es un estadio que está en pleno centro de Atenas y está construido solo en mármol, y no solo ahora sigue manteniendo su actividad deportiva, ahí termina el maratón de Atenas, y es propiedad del Comité Olímpico Griego. No solo eso, sino que además es un punto de parada para muchos tour operadores, tour turísticos, tiene su audioguía, o sea que está totalmente preparado para visitarlo. Esta foto también la hice yo, uno de los días que lo visité, porque otra ventaja que yo tenía, que al ser estudiante, todavía era activo del máster, tenía acceso gratuito a todos los sitios turísticos de toda Grecia. No solo de Olimpia, yo era alumno de la Universidad del Peloponeso, que es la región, pero me permitía pues estar en la Acrópolis, en el Estadio Panathinaikos, en cualquier sitio turístico arqueológico, tenía entrada gratuita. Bueno, después de mi estancia en el máster, obviamente decidí un poco vivir la experiencia de un evento deportivo, y eso me llevó a Lillehammer, los Juegos Olímpicos de la Juventud. Con un grupo de compañeros de clase decidimos ir para allá. Estuvimos de responsables de diferentes delegaciones. Yo en concreto estuve con la delegación de Argentina, y la verdad que fue una experiencia que a mí me encantó. Nunca había estado más de un par de días viviendo y conviviendo en un país realmente de invierno, Lillehammer, Noruega, y la verdad que fue una experiencia increíble. Casi más buena que la de Río. Tuve la oportunidad de ir a Río y realmente, bueno, como hemos comentado estos 2 últimos días, es un evento que supera las expectativas de cualquier cosa por número de miles de personas vinculadas al mismo, en todos los ámbitos, desde deportistas o periodistas, gente de todos los ámbitos confluye en la misma ciudad durante un periodo de tiempo. Y bueno, la verdad es que es una experiencia inolvidable. También fueron mis primeros juegos de verdad, y sin duda la mayor motivación para intentar ir a los Juegos de Tokio en la calidad de lo que sea
voluntario, asistente de una delegación o como espectador, pero es uno de los objetivos que tengo, ir a Tokio después de haber vivido Río, es algo que yo creo que va enganchando. Y como anécdota, bueno, lo que te permite estar en Río en los Juegos Olímpicos es conocer y convivir con atletas de primer nivel, y es una anécdota que siempre cuento y que a mí es la que cuando me preguntan qué tal, es la que siempre cuento y siempre llevo la foto en el móvil para juntar información gráfica. Uno de los días que llegábamos por la noche había un montón de gente para subir en el ascensor y estábamos haciendo cola, yo estaba con el entrenador de la selección española de rugby y hablando. Y a la vuelta de la esquina alguien nos avisó de que había llegado otro ascensor y estaba libre. Y nos gritaron, ¿este está libre? Fuimos para allá y cuando dimos la vuelta de esquina, pues bueno, nos encontramos a Rafa Nadal, que estaba ahí esperando a que alguien se subiese con él. Obviamente nos subimos los dos y fue gracioso porque, claro, yo iba ahí montado en el ascensor con él y con el entrenador de España y en un momento pues le dije, perdona Rafa Nadal, ¿me puedo hacer una foto contigo? Porque nadie se va a creer que me he subido contigo en el ascensor. Y bueno, pues esa es la foto con Rafa, que para mí, bueno, si ya lo tenías como ídolo deportivo, su actitud durante los Juegos, de ser como el capitán de la delegación, tuvo reuniones con casi todos los deportistas por equipo en las habitaciones de la villa, de manera totalmente informal, hablaba con todos. Si ya era un ídolo deportivo, pues ahí ya en los Juegos ya sobrepasó las expectativas que yo tenía ya como persona. Bueno, empezamos. Antes de empezar con la simbología de los Juegos, me gustaría enseñar qué son los Juegos Olímpicos a día de hoy.
día. ¿No? Bueno, pues esos son los Juegos Olímpicos a día de hoy. Eso es lo que se han convertido en ese macro evento deportivo, los mejores deportistas conviviendo en 2 o 3 semanas en el mismo lugar y bueno, dejando de las mejores imágenes que puede dejar el deporte. Obviamente todo el movimiento olímpico moderno comenzó con Pierre de Coubertin, nacido en París, pedagogo, se dio cuenta de la importancia de la educación. Él venía de una familia aristocrática, noble francesa. Para él hubiese sido fácil coger el camino de la política o del ejército, ya que debido a que pertenecía a la clase alta hubiese tenido una carrera fácil, pero decidió dedicarse a la educación. La gran parte de la culpa de que se motivase hacia la educación, sobre todo la educación a través del deporte, fue su viaje a Estados Unidos y al Reino Unido, donde vio que había sistemas educativos al margen del sistema político, que se dedicaban, tenían una especie de autogestión y que usaban el deporte como una herramienta básica de promoción de valores, ya que era una herramienta sencilla y fácilmente entendible por todo el mundo. Debido también a su formación y su admiración por la Grecia clásica y los libros sobre historia clásica, vuelve de su viaje y empieza a madurar un poco la idea de crear un movimiento universal que aunase educación, cultura y deporte, y que a través de unos juegos que se celebrasen cada 2 o 4 años, en aquel momento él no lo tenía tampoco muy claro, pero empezó a desarrollar ese movimiento y en 1894 crea el Comité Olímpico Internacional. Una de las primeras cosas, una de las primeras decisiones que él toma fue que era un movimiento que necesitaba una identidad propia, por tanto crear una serie de símbolos. Los símbolos no se crearon de un día para otro. Después de una larga reunión decidieron crear absolutamente todo, pues desde el fuego, los aros olímpicos, la bandera, el juramento de los atletas, sino fue algo que progresivamente se fueron añadiendo cosas, también un poco por las necesidades de la época y algunas ocurrencias que iban teniendo algunas de las ciudades que acogían los Juegos y que quedaron fijas dentro de este tema de la simbología olímpica. La primera, obviamente la más reconocida, es la bandera y los aros olímpicos. ¿Alguien conoce el motivo por el cual la bandera, los colores de los aros olímpicos? ¿Por qué son 5? No sé, Ángel, por ejemplo. ¿No? Ni idea, no te suena nada de por qué son los colores, o por qué son 5 y no son 8. ¿Los 5 continentes? Correcto. Cada aro representa uno de los continentes y los colores unidos al blanco son toda la gama cromática de todas las banderas del mundo, para darle más ese carácter internacional. Se crea en 1913 y se presenta en 1914, en una de las primeras reuniones y congresos del Comité Olímpico Internacional. ¿Por qué hasta Amberes en 1920 no se ondea en el Estadio Olímpico? ¿Por qué crees? ¿Qué pasa desde 1914 hasta 1920? Primera Guerra Mundial. Correcto. Estalla la Primera Guerra Mundial, se cancelan los Juegos y hasta 1920 los Juegos Olímpicos van a Amberes, también para ayudarle a recuperarse de la Primera Guerra Mundial, y ahí por primera vez se ondea la bandera olímpica, ahí la tenemos, en el Estadio Olímpico. Decir que, bueno, como muchos de vosotros sabéis, he estado viviendo y trabajando en Amberes hasta enero y, bueno, tuve la suerte de ir a visitar el Estadio Olímpico, que está en un barrio, la verdad es que más pintoresco a día de hoy, y lamentablemente pues el estadio ya se ha convertido en un estadio de fútbol en el que no queda nada que te haga ver que allí se celebraron unos juegos, un estadio de fútbol normal, estilo británico, con las gradas muy juntas al césped, y ni siquiera no queda ningún resto. Hay un club de tenis al lado del Estadio Olímpico que ellos sí mantienen literalmente 3 pósters como los que tenemos aquí, que al menos nombra quién ganó el campeonato
o sea, el torneo femenino, masculino y doble, y hago un par de fotos de 1920, y es los únicos restos que se pueden encontrar, y es una pena. Pero bueno, en un par de años se cumple el centenario, sé que hay una comisión allí del Comité Olímpico Belga que quiere trabajar para hacer eventos relativos al centenario de los Juegos Olímpicos en Amberes. Es cierto que en aquella época los juegos eran muy diferentes a lo que son ahora. Por ejemplo, los atletas estaban en barracones, etcétera. No existe una villa olímpica como tal. Toda la simbología, salvo la bandera que se estrenó ahí, no existía. Pero recuerdo que era una conversación con algunos de los belgas que están en esa comisión del centenario, y tanto mi compañero de trabajo, que también estudió el mismo máster que yo, nosotros le recomendamos que fomentasen mucho, utilizando esta foto de hecho, que al menos intentasen recrear o volver a reconstruir el arco, que es lo más significativo que tiene el estadio. Pero cuando los estadios olímpicos a lo largo de la historia siempre tienen un elemento que te hacen recordarlo y que pasa a la historia. Lamentablemente cada vez menos, pero bueno, igual que ahora veremos en otros casos, en otros estadios olímpicos, al menos que recuperasen ese arco, que era como una especie de puerta de entrada. Pero bueno, no sé en qué quedará, lo veremos en 2 años, pero bueno. La bandera olímpica tiene obviamente un papel fundamental tanto en la ceremonia de apertura como en la clausura de los Juegos. Aquí se ve la clausura de los Juegos de Londres, como a la izquierda vemos al alcalde de Londres, que le ha pasado la bandera olímpica al alcalde de Río, que es el que la tiene en la mano, en presencia del presidente del Comité Olímpico Internacional. Y aquí la ceremonia de clausura de Río, al fondo el alcalde de Río en 2016, y le entregó la bandera olímpica a la alcaldesa de Tokio en presencia de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional. Y el mensaje que va en este traspaso de la bandera es como: nosotros hemos hecho nuestra parte, ahora os toca a vosotros trabajar por ello, os quedan 4 años y suerte en el proceso. Otro elemento fundamental en la simbología olímpica es las medallas. Esta medalla en concreto es la de Amberes. Como vemos, no tiene todavía ningún tipo de símbolo. Recordamos, como acabamos de ver, los aros se instauraron en esos mismos juegos, por tanto es una medalla de hecho relativamente normal. Lo que se ve ahí es la fuente principal, o sea, la fuente que hay en la plaza principal de Amberes. Y bueno, es simplemente recordatorio de la ciudad como tal, pero no hay nada significativo del movimiento olímpico. 4 años después, en París, 1924, ya se incorporan los aros olímpicos en la medalla, en la que se ve a la derecha, en la parte de abajo, ya se incorporan, y poco a poco se van incorporando más elementos. A partir del 28, 4 años después de París, se decide crear un modelo estándar fijo de diseño para la medalla. Y se decide este modelo, diseñado por un italiano, en el que pues, se ve a la diosa Nike, diosa de la victoria, en la ciudad, el año. Y este diseño dura de 1928 hasta Sydney 2000, todos esos años. En Sydney 2000, es el último año que se tiene este diseño. ¿Sabes cuál es el siguiente Juego Olímpico después de Sydney? ¿Te suena? Muy bien, correcto. En Atenas vuelven los Juegos a casa, entonces el comité organizador decide hacer una profunda revisión de todo el tema de los símbolos, ya que vuelven a casa y quieren darle aún más carácter simbólico a cada elemento. Por tanto, repasan, cuando llegan al punto de la medalla, se dan cuenta que desde 1928 hay un error histórico grandísimo en el diseño de la medalla, que es tan sencillo. ¿Tú ves algo raro? No, en principio no. Es una diosa, simboliza la victoria, tiene ahí la corona de olivo, pero el problema es lo que aparece detrás, que es un anfiteatro romano, ya que el diseñador era italiano y no hay griego. Por tanto, los griegos no aceptan y no entienden que con ese diseño llevan los juegos a casa, y ellos mismos diseñan uno nuevo, que es el que tenemos hasta la actualidad. Esos son las medallas de los Juegos Olímpicos de verano de Atenas,
con ese diseño en el que la diosa está en una posición mucho más dinámica que en esta, que está sentada. Aquí está dinámica y de fondo se ve el estadio Panathinaikos, que es el que hemos visto antes, que os he comentado que ahora incluso es una atracción turística, y si vais a Atenas, que es mi ciudad favorita, os lo recomiendo profundamente. Y a partir de ahí, pues estos son los diseños. Se ve ahí abajo a la derecha Sydney, que todavía con el diseño antiguo, con el error histórico, y ya a partir de ahí Atenas, Pekín, Londres y Río, pues el mismo diseño por una cara, y el comité organizador tiene libertad absoluta de la parte de atrás de diseñar o escribir o poner lo que ellos quieran. El fuego olímpico no es algo, como decíamos, todos los elementos olímpicos no llegaron de golpe, poco a poco se fueron instaurando. El fuego olímpico llegó a... no es que se creó, por decirlo de una manera, en Ámsterdam. Se empezó a usar el tema de tener un pebetero en el que encender un fuego. Hay varias teorías sobre cómo y por qué se creó, se construyó una torre con un pebetero con fuego y que se encendió en la ceremonia de apertura, que es la que vemos en la foto. Pero la verdad es la más simple de todas, que era en 1928 Ámsterdam era una ciudad con casas bajas, no había grandes construcciones, construyó una torre alta, encendieron un fuego durante todos los juegos para que todo el mundo supiese que había competición deportiva. Era tan sencillo como eso, no hay un mensaje trascendental detrás de todo eso, simplemente algo más simplista y bueno, efectivista de está el fuego encendido, hay competición en el estadio. Decir que este es el estadio de Ámsterdam en la actualidad. El legado que dejan los Juegos es uno de los elementos más importantes que tiene el movimiento olímpico. Como comentaba antes, en Amberes, lamentablemente en aquel momento, bueno, me imagino que es por necesidades, al final el estadio de un club de fútbol histórico de allí y ha perdido un poco la esencia, pero esta foto de la actualidad del estadio, aparte que se ve en la salida y llegada del maratón de Ámsterdam, además acoge muchísimas pruebas, tanto a nivel nacional como internacional, mantiene su torre y era más o menos lo que comentábamos antes. Los estadios olímpicos, sobre todo antiguamente, tenían mucho más personalidad, tenían elementos fácilmente reconocibles, que a día de hoy quizás el hecho de construir macro estadios pues pierde un poco de la esencia. Hay pocos que tengan algo realmente que te hagan recordarlo. Como hizo un amigo mío, ya hacen estadios olímpicos que es difícil hacer un sello de ellos, porque son todos iguales, no hay nada realmente que te haga ver la torre y decir, ah, mira, sí es Ámsterdam. Sobre el fuego olímpico un poco lo ha comentado antes Jota. Berlín 36 está claramente vinculado al tema del fuego olímpico, al fuego olímpico. Bueno, siempre son unos juegos olímpicos que son un poco polémicos. La gente, yo considero que hay una gran ausencia de información sobre lo que fueron los juegos como tal, también debido al carácter propagandístico que tuvieron. Esto es importante, y no se suele decir, que fue elegida Berlín como ciudad olímpica en el 31 y Hitler llega al poder en el 32. O sea, estaba previamente seleccionada como ciudad olímpica. Ellos, el gobierno alemán, quieren darle un carácter mucho más auténtico a su juego. Utilizan el tema del fuego y de tener un pebetero, había calado, se había visto como algo realmente útil y que podía tener mensaje. Por tanto, ellos, que realmente eran unos expertos en el tema de propaganda y también realmente unos estudiosos en el tema de la Grecia clásica, uno de los profesores, Carl Lieben, de los profesores más formados sobre el clasicismo y muy amigos de Pierre de Coubertin, recomienda y crear una ceremonia en la que el fuego que se va a encender en el Estadio Olímpico de Berlín venga de Olimpia. Que no sea simplemente un fuego que encienden ahí en un momento y ya está, sino que intentan crear ese vínculo con Grecia, con el origen de todo, y no solo con Grecia, sino con la antigua Grecia, el lugar donde durante más de 1000 años se celebraron los Juegos Olímpicos de la Antigüedad.
Bueno, como dato curioso de los Juegos Olímpicos de Berlín, quitando lo que hemos comentado antes del tema de Jesse Owens, yo simplemente os recomiendo que leáis un poco sus memorias y leeréis lo que él dice sobre los Juegos de Berlín, el trato que él tuvo, que fue más que correcto durante los Juegos en Berlín, y el trato que tuvo cuando volvió a Estados Unidos, que lo desterraron del equipo nacional de atletismo y se tuvo que ganar la vida corriendo contra caballos en ferias, en plan de mono de circo. Eso le pasó a Jesse Owens. Y él decía que en Berlín, cuando caminaba por la calle, la gente le pedía autógrafos, le daba abrazos porque era una estrella de los Juegos. Así que yo entiendo que a día de hoy, siglo XXI, 2018, cuesta mucho alabar a los Juegos de Berlín, pero hay mucha desinformación y siempre en el mismo sentido. Pero la realidad es que simplemente basta con leerse las memorias o incluso poniendo Jesse Owens en Wikipedia y te sale sus cartas privadas, como no recibe una carta del gobierno de Estados Unidos felicitándole por su éxito hasta creo que 35 o 40 años después simplemente porque era negro. Así que él incluso en un momento dice, ojalá siguiese viviendo en Berlín durante mucho tiempo, porque ahí era una estrella del deporte y cuando volvió a Estados Unidos. Pero eso era simplemente un inciso que quería hacer porque antes ha salido el tema, que como todo, no nos quedamos en la superficie, vayamos un poco más allá. Durante los Juegos de Berlín se produce el boicot de España por temas políticos. Era una casi recién instaurada Segunda República y decide que por motivos políticos no van a acudir sus deportistas a Berlín y se crea en Barcelona, se organiza una Olimpiada Popular que estaba programada para el día 19 de julio, 19 de julio, en la que iban a tomar parte equipos de diferentes niveles, nacionales, regionales, incluso locales, equipos de exiliados, incluso de pequeñas provincias como Cataluña, País Vasco, Alsacia y demás. Y un día antes de la ceremonia de inauguración de la Olimpiada Popular de Barcelona se produce el alzamiento en España y el comienzo de la Guerra Civil, así que la situación no era muy propicia para celebrar un evento deportivo. De hecho, muchos atletas que llegaban a Barcelona no pudieron pasar la frontera de Francia, otros que ya estaban en Barcelona tuvieron que escapar porque tenían todo un poco esa tendencia política, pero más de 200 atletas o entrenadores se quedaron en Barcelona. De hecho se alistaron a las milicias y algunos de ellos incluso hay libros relativos a algún atleta, chicas que se quedaron, se apuntaron a la milicia y luego hicieron ahí fueron un poco heroínas de guerra o se usaron de manera propagandística. Luego queda el tema del relevo de la antorcha. Como decía, este es el relevo que por primera vez se hizo para Berlín 36, desde Olimpia hasta Berlín, pasando por las ciudades más importantes, como nos comentaba antes Juanjo. Fue la primera vez que se grabó con la película Olimpia y demás, y fue un antes y un después en todo, tanto para el relevo olímpico como desde el punto de vista producción, vídeo. Fue un adelanto para la época brutal. Y quitando el tema político, que obviamente los juegos se usaron para pues eso, enaltecimiento patriótico de un país, que hemos tenido casos recientes en la actualidad, no hay que irse tan lejos y probablemente tengamos en el futuro también. Así que bueno, este fue el camino de la antorcha en su relevo hasta Berlín. Esta es la antorcha, la primera antorcha olímpica, la primera, pues la de Berlín. Ahí, de hecho, ahí a la izquierda sale la cinta de Olimpia, que fue el primer documental relativo a los Juegos, como decía Jota, más de 4 horas. Incluso la antorcha se ve en la empuñadura como está grabado el recorrido que llevó hasta Berlín. Esta es una de las imágenes que, bueno, son las de las más impactantes. Siempre he pensado desde un punto de vista propagandístico. A mí me resulta muy curiosa, hay muchas cosas que he analizado obviamente, pero la más importante es que al fondo, Puerta de Brandeburgo, y están los símbolos, dos de los símbolos que son más reconocibles. Ayer hablábamos con el profesor David Cabello y nos comentaba que los aros olímpicos
Hay un estudio que dice que el 93% de la población mundial reconoce los oros olímpicos y lo vincula al deporte, es capaz de reconocer. Pues yo considero, me imagino que la esvástica es uno también de los símbolos más reconocidos. Y aquí, bueno, pues justo significando probablemente todo lo contrario, ahí los tenemos juntos, siendo los dos de los más reconocidos del mundo. Este es el Estadio Olímpico de Berlín. El pebetero, en el momento en el que el atleta lo encendió, y como os comentaba antes, el vínculo con el legado olímpico que deja el Estadio de Berlín en la actualidad, que me parece precioso. Sigue estando el pebetero en el mismo lugar, como veis ahí abajo, por la noche está iluminado, hay un tour precioso ahí en el estadio, que te lleva por, bueno, un poco por la zona, obviamente de 1936 a la actualidad, muchísimas cosas habrán cambiado, pero intenta tener el espíritu. Y sobre todo, en la afuera del estadio siguen estando las dos columnas gigantes con los aros olímpicos en el medio que se construyeron para la ocasión. Ah, bueno, Roberto, Sí. la esvástica se la adueñaron de los tibetanos. Sí, bueno, era un símbolo, de hecho, cuando yo estuve en... Que no tiene nada que ver los tibetanos con eso, ¿no? Sí, pero bueno, aquí se han cogido siempre especialmente los gobiernos totalitarios siempre cogen simbología del pasado para, bueno, yo recuerdo cuando la primera vez que estuve en Atenas había una valla de una casa que tenía pues la esvástica repetida muchas veces, pero claro, es como el símbolo del sol y de la purificación y no sé qué historia, que no las conozco mucho, pero sí, así es, claro, son símbolos que se llevan y en otro... bueno, en otro contexto pues ya de hecho pierden el significado anterior. Yo ya como un pequeño Kit Kat, un pequeño brega, hay un símbolo que se usó durante la época franquista, lo usaba Franco de hecho en su atril cuando daba muchos discursos, que es el símbolo de la victoria, que es una V, que como que en un símbolo está la palabra Víctor, con la V, la R en un lado, la C, bueno, la gente asocia ese símbolo con el franquismo, porque realmente lo usaron mucho, ¿no? Por el día de hecho, el día de la victoria se conmemoraba, Bueno, ese símbolo, por ejemplo, aquí en la Universidad de Granada, históricamente, los primeros estudiantes, cuando acababan la carrera, allí en la Facultad de Derecho, pues pintaban ese símbolo de Víctor como ya haya acabado la carrera. Claro, pero eso muchos años antes de que el franquismo lo usase, porque es un símbolo de victoria. Desde que y en su momento, es gracioso porque aquí en la Universidad de Granada, los estudiantes en su momento pues lo usaban como plan de he terminado la carrera, ya soy libre, he ganado, y escribían y pintaban, hacían las primeras grafitis de la palabra Víctor. Y ahora, claro, tiene una connotación que, bueno, ahora sinceramente a 2018 creo que lo pinta y la gente ni sabe lo que es, porque la gente no tiene ni idea y le importa poco. Pero a lo mejor hace 25 años, o nuestros padres abuelos, si tú lo pintabas, te decían, ¿y eso cómo lo sabes? Pero bueno. Como decía, este es el estadio de Berlín. Y el tema del relevo. El relevo, la ceremonia empieza en Olimpia, se enciende la sacerdotisa, enciende el fuego ayudándose de los rayos del sol. Ángel, ¿tú has visto esta ceremonia en la tele, vídeos, fotos? Sí, estaba allí también. ¿Tú has estado allí? Sí. Bueno, pues eso que nos llevamos. Muy bien. Pues allí mismo en el santuario, de hecho no es el Estadio Olímpico, es el santuario de Hera, donde se enciende el fuego olímpico ayudándose del sol, y la primera se traslada caminando hasta el Estadio Olímpico, y ahí en la segunda foto se ve cómo le pasa ya el fuego olímpico al primer relevista de todo el relevo que le llevará a la ciudad organizadora. Ahí se ve verano e invierno. Siempre como dato interesante, siempre el primer relevista es de nacionalidad griega, ¿vale? Normalmente suele ser un atleta griego que va a participar en esos juegos. De hecho, el chico de la foto de en medio es un gimnasta que no fue oro olímpico, representando a Grecia, ¿no? El relevo, como es uno de los elementos más poderosos con mayor significado del movimiento olímpico y del juego olímpico, se utiliza para muchas causas. Una de ellas obviamente tiene un factor reivindicativo en el buen sentido, de promoción, de visibilidad. Por tanto, se suele usar tanto para darle visibilidad a los discapacitados como a minorías étnicas
o religiosas, ya sea por los indígenas del Amazonas o la comunidad hindú en Inglaterra. Obviamente también se usa, ¿lo conoces? ¿Lo conocéis? Ángel, ¿no te suena? Sí. Tom Cruise, el actor. Normalmente también se usa para promocionar la ciudad olímpica, bueno, con gente famosa participando en el relevo. Y ahí tenemos a David Beckham. También hay un caso que es el en este caso en Australia, Sydney 2000, la primera vez que la antorcha y el fuego olímpico iba por debajo del agua, y en este caso era para reivindicar pues, esa lucha contra la contaminación del arrecife de coral del Reef australiano, y bueno, decidieron hacerla ahí y fue impactante. Esta foto parte del relevo. Bueno, la chica de la izquierda fue Erasmus en Universidad de Granada hace unos años, y es la chica que está recibiendo el fuego de la otra persona, que soy yo. Y bueno, esta ha sido sin duda la experiencia más increíble de mi vida. Es para el relevo de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang este verano, pero este invierno, este febrero. Y bueno, tener la oportunidad de correr con la antorcha olímpica, en el momento realmente no te das cuenta de lo que estás haciendo, simplemente quieres no caerte y que no se te apague. Y bueno, pero luego cuando llega al estadio olímpico y demás, pues ya te das cuenta, y ya cuando te dan la antorcha, te la llevas a tu casa y la tienes y demás, pues realmente ahí te das cuenta de lo que eso significa y de lo que es haber sido parte de bueno, ya que hay solo un alumno, la tenía pensado dejar ahí, pero ya que hay un alumno, os la presto y la tenéis. No quiero, no. ¿Sí? Bueno. Bueno, mientras hablo la podéis pasar, confío en vosotros, sois pocos, no se va a romper. Entonces, bueno, realmente... Bueno, ponte de pie si quieres. No se te cae. Yo para acá. Yo. Bueno, pues eso, realmente cuando formas parte del relevo, estás súper entusiasmado, pero no te das cuenta hasta que no termina. Cuando, ya te digo, en el durante solo estás saludando a la gente por la calle, muy contento, y nada, cuando ya te dan la antorcha, te dan toda la ropa, llegas a tu casa y realmente sabes, ya te das cuenta que tienes una antorcha olímpica que es tuya, realmente, bueno, es emocionante. ¿Hace calor ahí fundado? ¿El qué? ¿Hace calor ahí? Sí, bueno, Ángel o cualquiera, si queréis hacerme cualquier pregunta sobre cualquier cosa, libertad absoluta. Bueno, pasarlo tranquilo, yo sigo hablando. El tema del encendido del pebetero también es uno de los momentos álgidos más importantes de los Juegos Olímpicos. Es algo que se guarda con mucho recelo. Si queréis, si hay curiosidad sobre la antorcha, yo ahora os cuento. Sí, bueno, pues. Dani, os cuento qué es lo más curioso. A ver. Sí, no, sí, ahora lo va a tener todo. Por la antorcha. Básicamente tú estás esperando en la calle, vestido. El día de antes te citan para que vayas al Comité Olímpico Griego, te dan toda la ropa y te dicen, tienes que estar, eso ya lo sabías, pero te lo recuerdan, tienes que estar a esta hora, en esta esquina, de la calle tal con tal. Tú llegas allí vestido, pasa un coche y te da lo que traía pues la antorcha, te da tu antorcha olímpica. Y literalmente es gracioso porque te dicen, esta es tu antorcha. Y te la dan. Pero tú te quedas ahí un poco sorprendido y flipando, pues bueno, te explica cómo va todo. Te dice, mira, tú espera aquí, quedan 5 minutos para que llegue el fuego. Cuando llegue, el coche de delante, saldrá una persona, te abrirá el gas de aquí, una llave, saldrá gas, tú ya ahí la mantienes en tu mano, arriba, más arriba de tu cabeza, y simplemente vendrá el chico caminando, tú te acercas a él,
juntáis justo ese momento y ya está. Y ya a partir de ahí os hacen un par de fotos y ya comienzas tu relevo. Y luego pues eso te dicen, cuando acabas, tranquilamente te vas a un lateral y otro chico te cerrará el gas. Como anécdota. La llave era roja y la podías manejar tú. En Barcelona sí, me parece que ya por motivos de seguridad Claro. hay un par de responsables que lo abren y lo cortan. Porque en Barcelona te decían, dale tú y cuando acabes déjala por así hasta que se acabe el gas. Entonces bueno, me imagino que bueno, algo pasaría. Pero un momentito, el verano pasado para el periódico un reportaje de 3 páginas rememorando, era los 25 años de los Juegos de Barcelona, rememorando el relevo en la provincia de Granada y hablé con uno de los relevistas que era el jugador de tenis de mesa, Roberto Casares, y él me cuenta que no vació de gas la antorcha, que la guardó tal cual en su casa y que de vez en cuando, hasta que se le gastó, seguía encendiéndola en su casa para enseñarse a su niña. ¿Ah, sí? Y mi tío que igual. Sí. Hasta que se le gastó. Sí, claro, antes era... Más de esa. Sí, era cada uno de... Ha estado hasta hace un año con gas la telefonía. ¿Ah, sí? Sí. Ha habido 2 aquí, porque fueron 2 relevistas, Claro. profesores de esta facultad, y uno de ellos tenía todavía gas. Claro, hay un factor fundamental que yo lo descubrí, 24 años. Y no se claro, podía recargar nada más que con la bombona que tenía. ahora, eso es que ahora, debido a todo el tema de la seguridad en los aeropuertos, ya es inviable que te aguante el gas. ¿Por qué? Porque tú le tienes que quitar el tubito de gas. Entonces yo cuando tuve que volverme, que era cuando vivía en Bélgica, coger el vuelo a Bruselas, claro, por suerte en Atenas, y en esa época pues no les pilló por sorpresa, pero claro, yo lo metí en la cinta. Yo lo metí en la cinta y claro, me dijeron, es una antorcha olímpica, ¿verdad? Y dije, bueno, pues sí. Y me dijeron, le tienes que quitar el gas. Claro, mi amiga, la rubia, ella perdió su vuelo, porque no la pudieron abrir, se puso un poco nerviosa, la gente no sé qué, y el piloto dijo, en mi avión no se monta un elemento con gas, y perdió su vuelo, tuvo que cogerlo al día siguiente. Yo tuve suerte o un poco más de maña y la pude abrir, que yo lo encontré muy sencillo, que es simplemente separar las dos mitades y dentro está el tubo de gas, que es como si fuese un desodorante, tamaño desodorante de rolón, así de chiquitito es, conectado. Y eso simplemente lo desenroscas, como una válvula de cualquier, suena así, ya lo tira a una basura y ya puedes viajar perfectamente. Por tanto, ya no se viaja, ya es muy raro que aparte la empresa que diseñó esta es la misma que diseñó la de Río, entonces ya son todas la misma dinámica. Es muy raro que a día de hoy lo de Barcelona, pues yo recuerdo un profesor mío del máster, fue relevista en Atenas y viajó a Estados Unidos porque él es argentino pero trabaja en Estados Unidos y no le dijeron nada del gas, claro, era 2004, ahora intenta ir a Estados Unidos con una antorcha con gas. Claro, cada vez hay más, porque cada vez hay más compromiso. Yo creo que en Grecia fuimos 700 y ya creo que en Corea, me suena 2.000 o 3.000. Claro, piensa que cada vez hay más compromiso, cada vez se corre menos. Yo corrí 300 metros, antes eran 500 o más. Yo corrí en un tramo, claro, por ejemplo, piensa que yo el día que fui a recoger la ropa, que fue el día de antes al comité griego, o sea, literalmente estaba mi amiga y yo, y estaba el presidente de la Federación Griega de piragüismo, el secretario de la de balonmano, o sea, no que sean, que es normal, a quien va a llamarse, no, pero bueno, sobre todo gente que ha mostrado interés. Pero hay mucho compromiso, mucho sponsor y sobre todo, todo esto por el tema de ser relevista olímpico, a mí se me ocurrió para Río. A Río de Janeiro me gustaba mucho la antorcha y quería ser relevista, entonces contacté con ellos y me dijeron, mira, es que ya lo tenemos todo cerrado nosotros como comité organizador. Ahora solo quedan las plazas de Coca-Cola y de no sé qué, de Mastercard o Visa, no sé si... No sé cuál de las dos. Entonces, claro, ya hay muchos programas que a nivel nacional, si hubiese unos juegos aquí en España, pues seguro que habría
los patrocinadores nacionales organizarían muchos programas en los que elegirían pues, 100 relevistas. O quieres ser relevista en tu ciudad, o si pasase por Granada, pues el ayuntamiento, el patronato seguro que organizaría, o a lo mejor el tramo de Granada, imagínate que lo patrocinase Culeva, por ejemplo. Pues Culeva se reserva 50 relevistas, esa es con más o menos cómo funciona. Por eso yo fui directo al Comité Olímpico Griego, que organiza todo el tema en Grecia. Claro, los griegos no es que se cansen, pero claro, tienen un evento así cada 2 años. Entonces es algo muy común para ellos, muy común. Y a mí me impresionó mucho porque yo cuando íbamos caminando, mi amiga y yo, así disfrazados, pues esto fue a final de octubre, y la gente por la calle nos identificaba y nos felicitaba. O sea, y a mí eso, pues bueno, me alegró mucho ver que identificaban por qué estaba ahí. Hay un conocimiento básico general que es mucho más alto que el conocimiento básico que tiene España. Pero bueno, también normal, son sus juegos, históricamente es algo suyo. Yo cuando fui relevista, luego estaba en el estadio Panathinaikos con la ceremonia, había muchos colegios, los niños me pedían una foto y yo directamente se la daba, le daba, toma la antorcha. Y los niños claro, le decían, toma, si es tuya, hazte la foto con ella, no pasa nada. Si es algo tuyo, es de tu país. No, cuando fue lo de el relevo de la antorcha Barcelona aquí en Granada, hablando yo con los organizadores, ahora el verano pasado con los organizadores, a mí me dijeron que, por ejemplo, el Patronato Municipal de Deportes de Granada, el Ayuntamiento, elaboró una lista, le dijeron desde el comité organizador que de 50, como mucho, y que eran los que iban a hacer el relevo sobre todo dentro de la capital, que era el momento álgido donde todo el mundo se iba a la calle, pero no todos los podían elegir a ellos. Es decir, el propio comité le imponía, por ejemplo, si había algún periodista, como por ejemplo era un periodista conocido en aquel momento, que era Nacho Lewin, que presentaba el día después, hizo el relevo aquí en Granada, trabajando por la calle Molino, y algunos le imponía directamente el comité. Y al día siguiente, que la antorcha hizo un recorrido, porque cuando vino a Granada vino desde Málaga, y desde Málaga salió hasta Almería. Uno de los primeros relevistas, hay un vídeo en YouTube que muestra todo el recorrido. Uno de los primeros relevistas, yo se lo mostré a mis compañeros que estaban trabajando en aquella época en el medio de comunicación, mostraba del día siguiente decir, ¿quiénes son estos? Porque es que no conocíamos ni a la mitad. Y cuando empiezo a mirar, busco los nombres, busco las trayectorias y eran empresarios de Barcelona. Uno de ellos eran los 2 hermanos de los fundadores de Gallina Blanca. Y fueron dos de los primeros relevistas el día de salida de Granada hasta Almería, que hicieron recorrido, además les tocó la parte más dura más porque subieron por la avenida de Madrid y se comieron ahí el mojón a ellos. Pues sí, el tema, a día de hoy ya te digo, el tema como siempre, hay un relevo en Grecia que recorre todo el país antes de llegar a Atenas, pero normalmente hay mucha más posibilidad. Yo, por el tema de la Academia Olímpica, pues conocía a los que son los responsables de todo el relevo en la parte griega, que son trabajadores del Comité Olímpico Griego. Y fue a quien contacté, ellos me mandaron un documento, yo lo rellené, tienes que obviamente explicar un poco de currículum y explicar por qué quieres ser relevista olímpico y te seleccionan o no. Y yo tuve mucha suerte porque fue en Atenas, esta calle donde está hecha la foto está justo, no sé si habéis estado en Atenas, pero bueno, llegando a la Plaza Sintagma, que es como la plaza, pues como si fuese Puerta del Sol en Madrid, o sea, en pleno centro de Atenas, y fue uno de los últimos relevos antes de llegar al estadio. O sea, ya cuando yo recuerdo que a mí el que me pasó el fuego fue el director del centro como de estudios olímpicos donde había hecho mis prácticas más de un año antes, o sea, era el director, yo no lo sabía y cuando me fue a dar el fuego fue una sorpresa. Así que, bueno, en muchas cosas del tema olímpico, es algo que un consejo que le doy a todo el mundo, es que en muchas cosas simplemente estar atento, estar al día, aplicar en el momento adecuado y ya está. Si quieres ir a Tokio, es tan sencillo como empezar que en septiembre de este año, septiembre 2018, empieza el proceso de selección de voluntarios para Tokio y es simplemente estar, ser constante, hasta diciembre tienes para hacer esto, ir cumpliendo los plazos y así. Y esto fue estar atento, prestar atención y tener ganas. En verano fue la primera vez que contacté con ellos y esto era a final de octubre. Con tiempo y con un poco de interés, el tema de los, obviamente, pues claro, de los tomar parte en algún rol que otro en los Juegos Olímpicos, es simplemente, no es tan difícil. Yo no tengo una varita mágica, simplemente me gusta mucho y estoy al tanto de cualquier novedad de ese tipo. Bueno, y luego es importante siempre llevar
el fuego en alto. Ah, bueno, sí, claro. Eso... Y la gente a mí una vez que Sí, me sí, sí. mataron. O sea, ellos te dicen que lleves tu mano a la altura de la cara y eso ya significará que el fuego va un poco más arriba. Que la lleves ahí delante y ya está. No te da muchas indicaciones porque ya estás suficientemente nervioso por no caerte y demás. Y... sí es que es muy sencillo, sí es que nada, es... Bueno, continuando un poco con la importancia que tiene el encendido del pebetero, hay algunos casos de Pekín, ellos decidieron hacerlo de las maneras más espectaculares que se recuerdan. Va en el aire, colgado, suspendido por unos cables y recorrido de una vuelta al Estadio Olímpico, pero por la cubierta de arriba hasta llegar y encender el pebetero, que es esa última imagen. En los Juegos Olímpicos de Londres, una de las ideas, la idea como tal, a mí personalmente me gusta mucho, luego la realización, bueno, cada uno de los países llevaba un voluntario, un chico, un niño o niña con un pétalo de metal, que es ese que es en la foto. De hecho ese es el pétalo que llevó España, el de sale ahí la primera foto con Pau Gasol de abanderado. Esa foto la hice yo personalmente en el Comité Olímpico Español, que ahí está en la entradita, el pétalo que se usó. Eso es la última posta, el último relevo de Londres. El comité organizador decidió que en lugar que fuese un atleta conocido, y los británicos tienen tantos que decidieron hacerlo un grupo de... Su eslogan principal es inspirar a una generación. Por tanto, los atletas jóvenes de todo el país fueron los últimos relevistas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ese es el momento en el que están encendiendo. Como veis, cada pétalo de cada país representaba al final una flor que se fue cerrando y al final era el pebetero. Como decía, el concepto como tal es interesante, la realización y ejecución que fuese en mitad del Estadio Olímpico, que luego tenían que trasladarlo, no convence mucho. Luego hay una serie de, como decía, el momento del encendido del pebetero es uno de los momentos más reseñables y se suele usar por el comité organizador para dejar un mensaje que va más allá de lo que es el encendido como tal. Un ejemplo muy significativo para Tokio, Yoshinori Sakai, este atleta, también conocido como el niño de Hiroshima, nació el día en el que cayó la bomba nuclear en su ciudad y fue elegido con solo 20 años, fue elegido el responsable de encender el pebetero, simbolizando el tema de un poco de cómo Japón había pasado y ese momento de crisis y a nivel mundial, un poco aludiendo un poco a la paz. También un momento importante para México 68 fue la primera vez, Enriqueta Basilio, que una mujer encendió el pebetero olímpico. Hay que hacer un pequeño comentario que para los Juegos, como antes hemos estado hablando un poco del tema del relevo olímpico, los países por los que pasa, para los Juegos Olímpicos de México, la antorcha pasó por España, haciendo un poco alusión a la conexión iberoamericana entre España y México, y pasó por Madrid. Y ahí tenemos uno de los relevistas que participaron en el paso por Madrid. Que ya sé dónde está el pebetero, ya hay en Madrid. ¿Ah, sí? Está en el campo de rugby de la Universidad Complutense. ¿Sí? Ahí en el Ciudad Universitaria. Vale, vale. Sí, yo he ido a la Complutense. ¿No? El pebeterillo de Granito. Bueno, el pebetero. Y ahí está. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre esta foto, señor Durante? Que hay unas personas que están a la izquierda aplaudiendo muchísimo, que es mi suegra y mi cuñada. ¿Ah, sí? Estamos en familia. Genial. No sabía lo del pebetero, no sabía que están en la Complutense. O sea, ahí donde está el estadio de rugby, ¿no? Sí, sí. Detrás de los comedores. Vale, vale. No sabía. Y eso que he ido. Otro momento significativo, Montreal 76, Sandra Henderson y Stefan Prefontaine simbolizando las dos Canadá
la parte francesa, la anglosajona, un chico, una chica, encendiendo el pebetero juntos. Y bueno, este es uno de los casos recientes. Voy a poner el vídeo. Bueno, personalmente, recuerdo cuando estaba viendo la ceremonia, me hizo bastante ilusión porque yo esa historia la tenía muy vivida, lo que le pasó en Atenas 2004, y se había mantenido. Brasil tenía muchas opciones, todo el mundo pensaba que podía ser Pelé o alguna gran estrella deportiva brasileña, y personalmente a mí recuerdo estar viendo la ceremonia con algunos compañeros allí mismo en la Villa Olímpica, y me hizo mucha ilusión y también me hizo gracia porque el resto de chicos con los que estoy los tres no lo reconocieron, y yo estaba súper contento que ese hombre, después de tener esa mala experiencia en los Juegos, pues por lo menos ha tenido mucho reconocimiento. Y de hecho a mí personalmente me gusta mucho cómo llega al estadio, siendo tercero incluso, y llega con toda la alegría y la buena actitud, saludando al público y celebrando que, bueno, por circunstancias no iba a ser campeón olímpico, pero al menos había sido medallista. Y para mí es una historia que es reciente, muchas veces nos vamos al pasado, pero es reciente y realmente a mí me gusta mucho y es muy significativa. La ceremonia de apertura, bueno, tiene estos elementos fundamentales: discurso de bienvenida, el izado de la bandera, tanto la olímpica como del país que acoge los Juegos, el desfile de todas las delegaciones y el encendido del pebetero como broche a esa celebración. Desfile de las delegaciones, bueno, hay que hacer aquí una pequeña diferenciación. Según la Naciones Unidas hay 193 países, pero en los Juegos de Río compitieron 206, más una más que ahora comentaremos. Ángel, ¿por qué crees que hay ese desfase entre los países de Naciones Unidas y las delegaciones olímpicas? Bueno, el Comité Olímpico Internacional reconoce como países a muchos países que Naciones Unidas no. Por ejemplo, uno de los últimos que se han incorporado es Kosovo. Kosovo, hablando de una manera llana y sencilla, en los Juegos Olímpicos es de los pocos lugares donde pueden ser y representar a su país, porque en otras instituciones a nivel internacional no están todavía reconocidos. Pero dentro de los Juegos, en la Villa Olímpica, en la ceremonia, ellos pueden tranquilamente representar a su país, lucir su bandera, sin que haya ningún problema diplomático de ningún tipo. La abanderada de Kosovo en Río, además, tuvo la suerte, o bueno, no suerte, sino tuvo el mérito de que fue oro olímpico en judo, siendo obviamente el primer oro en la historia de Kosovo, primera medalla, primer oro en la historia de Kosovo. A mí la foto de la izquierda también me gusta mucho,
porque el momento justo después de la final, cuando pues la judoka italiana, sabiendo, porque este combate tuvo más trascendencia normal, porque por el tema de que Kosovo había logrado clasificar a una judoka a la final, tuvo más repercusión mediática previa a la final, así que probablemente la italiana sabía que era un momento único, especial, y pese a perder, ahí está, bueno, felicitando a la atleta de Kosovo justo momentos después. Palestina es otro de esos países que no tiene reconocimiento internacional, pero dentro del Comité Olímpico es un país como cualquier otro. Hay un comentario personal de la historia de Palestina. La chica que iba como jefe de expedición es la chica que está ahí abajo, con el velo rojo. Tuve la suerte de conocerla en la Academia Olímpica Internacional durante la jornada para jóvenes participantes, y realmente hicimos muy buena amistad. Me pareció, bueno, una de esas personas que conoces de vez en cuando, que realmente te das cuenta que va a ser algo o alguien importante, una chica súper formada, habla francés, inglés, obviamente árabe, está intentando aprender español, ha estado en la ONU haciendo algún tipo de evento, o sea, y tiene como, no sé, 27 años. Tuve la suerte de conocerla, y obviamente cuando estuve en la villa fui a visitarla a la zona donde, a sus habitaciones donde está la delegación palestina. Ella, la verdad es que, bueno, es un primor, ahí no se ve, está un poco oscura, pero bueno, me regaló el típico, pues, el pañuelo palestino, que ahí se ve en la foto de la izquierda, banderas, incluso me trajo dulces de su abuela que vive en el norte del país y demás. Y la verdad es que, bueno, son de esas amistades que yo siempre agradeceré, pues, al tema de los Juegos Olímpicos, a la Academia Olímpica Internacional, esas conexiones que quedan para siempre. Ella me invitó el verano pasado, el septiembre pasado, a su boda ahí en Palestina, pero justo era cuando yo estaba empezando a vivir y trabajar en Bélgica, así que fue imposible. Hemos puesto 206 delegaciones, 206 países, más una más, que en los Juegos de Río fue el equipo de refugiados. 10 atletas de 4 países diferentes, en los que por motivos principalmente de guerra en sus países no podían participar, no podían competir representando a su país, se habían tenido que trasladar a otro, no por razones deportivas, ni mucho menos. Entonces el Comité Olímpico Internacional, viendo esa necesidad que había, financió la creación del equipo olímpico de refugiados, que ahí, ayer hablamos del tema de los derechos de televisión, de dónde viene el dinero, a dónde va el dinero. Bueno, de los derechos de televisión fue la financiación, el 100% de la financiación del equipo de refugiados, dinero, fue parte de los derechos de televisión. Esos $2 millones que costó toda la organización y demás. Ahí está el equipo de refugiados durante la ceremonia de apertura, y esos son los atletas que formaron parte. Hubo una comisión de entrenadores que ellos valoraban qué atletas y qué circunstancias personales tenían para considerarse parte del equipo o no. Uno de los casos que fueron más mediáticos y más significativos fue el de la chica Mardini, nadadora siria. Había ya competido representando a Siria en el Mundial de 2012, pero en 2015, por motivo de la guerra, tiene que abandonar el país, atraviesa Líbano, llega a Turquía, y ahí, junto con su hermana, en un barco infame, intenta alcanzar la costa de Grecia, se hunde y tiene que llegar nadando, y a partir de ahí empieza otra peregrinación dentro de Europa, Grecia, Balcania, Austria, y llega a Alemania en acogida. Y ahí, cuando ella llega, ve que hay un club de natación, natación es su deporte, empieza a entrenarse, y obviamente era un atleta de alto nivel. El entrenador se sorprende, le cuenta un poco su situación, y ahí fue un poco el germen que ese entrenador alemán preguntase a su federación nacional, la nacional o la internacional, a través del tema de la natación. Ahí fue el germen, fue la semilla para la creación de todo el equipo de refugiados. El caso de esta chica. Yo siempre digo que siempre quedan, pues, eso,
los grandes éxitos deportivos, el atleta que consigue 5 medallas, 4, o que participa en 6 juegos y gana 20, no sé. Esta chica quedó 41 de 45, pero para mí fue una de las grandes ganadoras y sobre todo de las historias más impactantes e inspiradoras de los juegos. Ahí, como hay una chica joven que probablemente por maduración, probablemente a los próximos juegos tenga edad de competir. Y estos son los próximos juegos: Tokio 2020 y Pekín. Y hasta aquí la conferencia.